Durante poco más de 700 años, la actual Catedral de Barcelona ha ido acumulando con el paso del tiempo una infinidad de historias y curiosidades que han ido surgiendo no solo en la fachada de la catedral y en su interior, sino también en sus muros exteriores. Bienvenidos al canal. Hoy conoceremos los secretos y los misterios de los exteriores alrededor de la Catedral de Barcelona. ¡Empecemos! El recorrido que os planteo por el barrio gótico es un recorrido circular que gira en torno a la planta del templo, concretamente por sus fachadas laterales y por el ábside. Ubicándonos desde la fachada principal, nos dirigimos hacia el lado izquierdo, en dirección al carrer dels Comtes, donde, si vamos poco a poco caminando y observando con detalle al lado derecho del muro de la catedral, descubrimos que estos muros esconden una inscripción esculpida en piedra donde se lee Lo Pou, es decir, el pozo, una vieja señalización que nos indicaba que en este lugar probablemente habría cerca un pozo de agua para los vecinos del barrio. Unos metros más adelante y elevando la mirada encontramos el relieve de un zapato adosado en la pared, lo que nos indica que el gremio de zapateros tuvo algo que ver. Según la tradición, parte del terreno donde se levanta la catedral era propiedad del gremio, que decidió cederlo para la construcción de la iglesia. En recuerdo y agradecimiento a este generoso gesto, fue dedicada en la parte interna del muro una capilla en honor a San Marcos, patrón de los zapateros, además de la concesión a los propios maestros zapateros de que un miembro pudiese acudir a las reuniones en sede catedralicia, pero con el tiempo este derecho cayó en desuso y fue entonces cuando se les concedió el permiso a los zapateros para grabar el escudo gremial en el muro que recuerda la antigua propiedad del terreno. Tras el inicio de las obras de la catedral y la cimentación del portal de Saniu, la catedral continuó su construcción por tramos hasta que la catedral románica fuese absorbida por esta nueva catedral que estaba en construcción. El problema lo encontramos precisamente en los tramos de la construcción, justo en el lugar donde nos encontramos. Las obras de continuación de la obra impedían el paso hacia el Palau Reial. Por ese motivo, el Batlle Real, a instancias del custodio mayor del palacio, embargó la continuación de la obra porque, y cito literal, restringía excesivamente el paso o la calle pública ante el Palacio Real. Por este hecho, rápidamente el rey Alfonso hace llegar una carta al alcalde en marzo de 1329, que por aquel entonces el rey estaba en Valencia, para autorizar la continuación de la obra sin dañar al Palacio Real. Finalmente, este permiso permitió la continuación de la misma por el portal de Saniu, con lo que a data del solemne 1 de noviembre de 1329 aparece en el sillar cercano al portal una placa que corresponde a una jornada importante para el devenir de la Catedral de Barcelona. Esta, redactada en latín como veis, la traducción sería: en nombre del Señor Jesucristo, el 1 de noviembre del año del Señor 1329, reinando el señor Alfonso, rey de Aragón, Valencia, Cerdeña, Córcega y conde de Barcelona, se trabajaba la obra en esta sede en honor de Dios y de la Beata María de la Santa Cruz y de Santa Eulalia. En resumen, parece ser que este sillar conmemora con un lujo sorprendente la continuación de la obra que había estado parada. Justo tocando el portal encontramos otra inscripción que conmemora en este caso la fecha de inicio de la obra de la nueva catedral, en 1298, siendo por tanto este portal y el ábside las partes más antiguas de la catedral gótica de Barcelona. Concretamente, encontramos una lápida a cada lado de la puerta con el mismo texto, ornamentadas con orlas de hiedras donde vemos claramente la fecha exacta de inicio de la obra de la sede catedralicia bajo el reinado de Jaume II. Nuevamente, en latín encontramos la traducción de esta placa.
En nombre de nuestro Señor Jesucristo, en honor de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la Beata Virgen María y de la Santa Cruz y de Santa Eulalia, Virgen y mártir de Cristo y ciudadana de Barcelona, el Santo Cuerpo reposa en esta sede. Se empieza la obra de la Iglesia en las calendas de mayo del Señor de 1298, en el reinado del ilustrísimo rey don Jaime II, rey de Aragón, de Valencia, de Cerdeña, de Córcega y conde de Barcelona. La primera piedra de la catedral gótica se coloca el 1 de mayo de 1298. Dejando atrás la inscripción, vemos en todo su esplendor la portalada de Saniu, en la que vemos arcuaciones románicas y ventanales de medio punto, además de unos relieves laterales a media altura, que representan la batalla contra los monstruos mitológicos, o lo que es lo mismo, la eterna lucha del bien contra el mal. Y en el contexto de la guerra de religiones simbolizaron la defensa del cristianismo contra el islam. Tal y como he comentado en la introducción del vídeo, en este lugar se encontraron los restos más antiguos de la catedral primigenia de Barcelona. Si centramos la mirada en el tímpano del portal, encontramos una figura dentro de una fornícula que representa a Santa Eulalia, la santa patrona de Barcelona. Respecto a la parte superior del portal, destacan unas arcadas separadas por báculos que marcan el carácter episcopal del templo y que deberían ir decoradas con diferentes imágenes, acompañadas por los ángeles músicos en las enjutas. Si bajamos nuevamente la mirada justo al lado de la placa con el nombre de la plaza del portal de Saniu, vemos unas letras casi imperceptibles donde podemos leer claramente libre y puede. Estas palabras corresponden a parte de un artículo de la Constitución de Cádiz, la famosa Pepa, concretamente a la parte que dice: la nación española es libre e independiente y si no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo que hace referencia claramente a la limitación de los poderes del rey, compartiendo su soberanía con las Cortes. Tras la aceptación de Fernando VII de la Constitución de 1812, se impuso en todas las fachadas de las catedrales españolas unos escritos de algunos artículos de la Pepa, aunque poco tiempo después el rey persiguió a la senda constitucional con la que quería ir para volver nuevamente a la restauración absolutista. Un poco más arriba de la placa encontramos la figura de un pastor bastante singular, el cual cobra una escatológica relevancia durante la Navidad de los pesebres catalanes. Esta figura representa al famoso Caganer, una figura escondida siempre en los pesebres alrededor del portal de Belén, que en un plano secundario siempre está realizando sus necesidades prosaicas, amén de la típica barretina siempre presente. En realidad, este Caganer del medievo es una de las 250 gárgolas con historia que Norbert Saguer recopiló en una imprescindible lectura que dejo en la descripción del vídeo. El propio Norbert califica la figura de actitud irreverente dada la posición de la gárgola al realizar sus defecaciones directamente al interior del templo. Desgraciadamente, como podemos comprobar, los siglos han hecho mella en la gárgola y se hace complicado tan siquiera distinguir la figura que un día representó un secreto tan excepcional a la par que excepcional. Sin desviarnos mucho del lugar, vemos como al lado izquierdo del portal encontramos una puerta con bastante historia. A inicios del siglo XV, durante el reinado del rey Martí y debido a su estado de salud, que era bastante debilitado, se autorizó la construcción de un puente que conectaba el Palau Reial Major con la catedral y que permitía al monarca asistir a las ceremonias religiosas sin necesidad de salir a la calle y sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Posteriormente, el resto de reyes lo utilizaron para evitar el contacto con la plebe antes de acceder a la catedral.
La tribuna interna estaría ubicada justo donde encontramos el órgano hoy en día. Con el tiempo, poco a poco, la puerta quedó en desuso hasta que se tapió varias décadas después, quedando totalmente inutilizada en 1823 y finalmente decidió demolerse el puente por temas de seguridad y clausurar, por tanto, la tribuna real conocida como la tribuna del Rey Martí. Bajando nuevamente la mirada nos fijamos en unas marcas que encontramos en los sillares de piedra a 1 metro del suelo. La teoría más aceptada nos dicen que estas marcas corresponden a marcas de espadas que se preparaban para la batalla para ser afiladas, ya que este lugar era escogido por los nobles para resolver sus diferencias cuando su honor quedaba en entredicho. Un poquito más en dirección hacia el ábside, encontramos en los contrafuertes del mismo unas inscripciones que se identifican con diferentes historias relacionadas con el gremio de arquitectos, maestros de obra y picapedreros. En la siguiente ventana, que corresponde a la capilla de los apóstoles Felipe y Jaime, actual capilla del Sagrado Corazón, encontramos una serie de símbolos que son T-O-O-T, simétricamente desde los extremos hacia el centro, 2 picos, 2 ruedas de molino, 2 escuadras y un compás centrado en el centro, que corresponden con símbolos de los maestros de obras, aunque los más audaces aseguran que son símbolos masónicos. Si seguimos rodeando la catedral por el ábside, encontramos más vestigios relacionados con el pasado gremial de Barcelona, relacionado en este caso con el gremio dels seients, o lo que es lo mismo, el gremio de las sillas de montar. Estos pertenecían a la cofradía de los Estebas, es decir, tenían como patrón a San Esteban. Pero el gremio no aglutinaba únicamente a los seients, sino que había otros oficios del arte de cabalgar, como los cervellers, que hacían los cascos para proteger el cerebro, los arsenes, encargado de los arneses, los bruqueres, que hacían los escudos, los llances, que hacían las lanzas, o uno de los más importantes, als franés, el gremio que hacía las bridas para que los caballos pudiesen frenar. Profesionales todos ellos que dan lugar a esta historia ligada con estas inscripciones. Como podemos comprobar, estas inscripciones están diseminadas en 3 sepulturas. Al lado y lado de dicha inscripción encontramos unos escudos que representan una brida de montura y la silla de montar, donde distinguimos claramente una osera de la cofradía de los Estebas y otra sepultura de los cofrades de dicha cofradía, 2 de los oficios más destacados del gremio. En medio también encontramos un símbolo con 3 esferas situadas a modo de triángulo, que nos indica que aquí eran enterrados los restos de los maestros gremiales, ya que por dentro se encontraba la capilla del gremio de San Esteban. Respecto a las 3 esferas dispuestas de esta forma tan singular, no tienen nada que ver con la simbología masónica históricamente aceptada para este lugar. Esta es una de las muchas mentiras que se dicen habitualmente en el barrio gótico de Barcelona. Si bien a veces los masones han marcado sus logias con 3 puntos dispuestos en forma de vértice triangular, este símbolo concretamente hace referencia iconográfica a las piedras del martirio de San Esteban, ya que éste murió lapidado. La capilla de San Esteban era el lugar de reunión del gremio de los frenés, y estos son tan importantes en la historia de la Catedral de Barcelona que hasta mandaron construir su propia casa gremial en la calle más cercana a su capilla, la calle Frenería. Hasta el punto que este gremio, tal y como nos cuenta Joan Amades, tenía un acceso propio desde la calle, pudiendo sus miembros entrar y salir con total libertad. Amades prosigue asegurando que la gárgola que podemos observar desde el carré Frenería es la de un caballero montando a su caballo, que nos marca justamente
el lugar donde los cofrades acudían a la llamada de su gremio, entrando por su acceso directo a la capilla de San Esteban. Como pueden comprobar, la cosa va de gárgolas y si proseguimos la historia nos damos cuenta que la Catedral de Barcelona es una fuente inagotable de curiosidades. Una de ellas tiene como protagonista a un paquidermo que a día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. A inicio del siglo XIII las gárgolas tenían un fin práctico, el de alejar de los muros el agua de la lluvia, pero pronto se aprovecharon también como objeto de decoración con motivos inspirados en la mitología cristiana. Sin embargo, el elefante no era un animal muy conocido en la Europa del medievo. De hecho, forma parte de la tradición oriental y concretamente de la simbología hindú, donde representan la cimentación del cosmos. El elefante con el palanquín en su lomo, que es lo que observamos desde aquí, es también una máquina de guerra de la antigüedad. Los utilizó Aníbal y en la Biblia se relata que Judas Macabeo se enfrentó a ellos en su lucha contra los persas. Aún así, se hace difícil pensar que la gárgola de la Catedral de Barcelona se refiera a este episodio bíblico. Lo más acertado, por tanto, es de suponer, como apuntan también algunos estudiosos, que represente algo así como la fortaleza de la iglesia. Sea como fuere, vale la pena admirar con mucho detenimiento la originalidad de esta gárgola, ya que, según la leyenda, cuando caiga la trompa, Barcelona caerá. Si seguimos bordeando el ábside y hacemos otro esfuerzo de visualización, frente a nosotros aparece el dibujo de una ballesta en la pared. Sí, fijaros bien, la inscripción en la pared que tenía un cometido muy especial. En un principio, podría concluirse que la ballesta tiene que ver con los soldados que llevaban este tipo de arma, pero hay estudios que la relacionan con un mapa encriptado de la planta del templo. Así pues, según estos estudios, la ballesta sería una marca que tendría que ver en realidad con los constructores de la Edad Media. Este dibujo es frecuente en muchas catedrales e iglesias góticas de la época, por lo que parece ser que es un elemento que, desarrollado geométricamente, permite trazar la planta de la iglesia. Sea como fuere, el resultado es francamente sorprendente y, de confirmarse estas teorías, demostrarían la gran habilidad de los arquitectos de catedrales en la Edad Media, que tenían un manejo sorprendente de la geometría. Al llegar a la confluencia de la calle Pietat con el ábside, si seguimos resiguiendo el muro del ábside, llegamos a esta placa epigráfica que nos cuenta esta historia. Corría el 23 de agosto de 1405 cuando Francesc Marata recibe el encargo de realizar la tumba de Doña Valença, mujer de Bernat Monet, un rico menestral textil que encargaba al artista que colocase la sepultura dedicada a su mujer en el interior de la capilla dedicada a San Antonio Abad, donde la mujer había donado bastante dinero durante toda su vida. La capilla justamente es la primera del ábside, ubicada justo al lado de la sacristía. El sepulcro se realizó sin ningún tipo de problema, pero los problemas llegan en el momento que la sacristía de la catedral empieza a crecer con diferentes ampliaciones. Concretamente, hasta en 2 ocasiones se amplía durante el siglo XVI. Por culpa de esta ampliación, la capilla quedó totalmente ciega, momento en el que se decide trasladar el sepulcro con la inscripción correspondiente al muro exterior de la recién ampliada sacristía del siglo XVI, donde destaca a día de hoy por la inscripción del IHS, Jesus Homines Salvatore, y la decoración fitomórfica. Evidentemente, con la ampliación de la sacristía, la forma del ábside original se desvirtúa hasta el punto que algunas ventanas del ábside quedan totalmente ciegas y aparecen otras nuevas con una decoración propia de la corriente del gótico internacional, con una bella ejecución escultórica que decora estas nuevas entradas de luz a la catedral. Continuamos rodeando el edificio y nos paramos frente a una nueva puerta lateral, la Puerta de la Pietat.
A lo largo de la historia, algunos espacios dedicados al culto disponían de un lugar reservado para los que huían de la justicia pudieran acogerse a sagrado y librarse de ella. En la Catedral de Barcelona tenemos la conocida como la Cámara de los Ladrones, donde los prófugos que llegaban a ella podían quedarse y ser protegidos por las leyes eclesiásticas, con la condición de que jamás abandonasen ese espacio. Si observamos el portal, concretamente el dintel, nos volvemos a encontrar con unas letras muy borrosas y deterioradas, entre las que se puede entrever on, de todos, mo, el ser, os y be. Este galimatías tiene poco sentido de por sí, pero nuevamente hace referencia a otro artículo de la Constitución de Cádiz de 1812. Concretamente, aquel que dice: el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el ser justos y benéficos. Artículo fundacional del nacionalismo español centralista del siglo XIX, basando el nacionalismo en una constitución y en unas leyes, y no en un sentimiento de pertenencia a una nación con tradición, lengua y cultura propia. En el tímpano encontramos un relieve que representa el tema iconográfico de la Piedad, obra del escultor alemán Michael Lochner, que se estableció en Barcelona a finales del siglo XV. Representa el dolor de María tras la muerte de su hijo Jesús en la cruz, y cuyo cadáver sostiene en su regazo. Además, la escena está acompañada por varios elementos relacionados con la pasión que completan el relieve, como son los dados, la lanza o la esponja, además de una representación del canónigo Berenguer Vila, arrodillado en la esquina inferior derecha, que fue quien financió la obra. Bueno, pues esta maravilla es de plástico. El original se guarda en el Museo Diocesano de Barcelona, ya que a finales de los años 80, unos ladrones de la banda de Eric el Belga intentaron arrancar del tímpano el maravilloso y fastuoso relieve de Lochner. El problema es que fueron atrapados infraganti por la Guardia Urbana, alertada por un sacerdote. Debido a este motivo, la diócesis decidió no correr más riesgos y resguardarlo de la intemperie y los problemas. Seguimos bordeando la catedral en busca de secretos y llegamos a la puerta de Santa Eulalia, ubicada en la plaza Garriga y Bax, dedicada a los héroes caídos durante la invasión napoleónica a la ciudad de Barcelona a inicios del siglo XIX. Dicha entrada es perfecta para poder contemplar el claustro de la catedral y conocer los secretos relacionados con la vida de la santa patrona de Barcelona. En el tímpano de la arquivolta encontramos una escultura de Santa Eulalia con la palma en la mano, señal para decirnos que fue martirizada. Siempre que veáis cualquier santo o santa en un retablo, pintura, escultura y este o esta porte una hoja de palma, todo esto es sinónimo de que murió de forma traumática. La otra pista del martirio es el objeto que suelen portar en las manos, tal y como hemos visto en el vídeo dedicado a la fachada principal del templo. Si nos fijamos con detenimiento, vemos que la figura está acompañada probablemente de uno de los escudos más singulares de toda la catedral, ya que en él encontramos una pera que lleva madurando ahí desde el siglo XV. Bromas aparte, la pera hace referencia al obispo llamado Francesc Sapera, que identificó su escudo de armas de este modo, siendo una de las personas más influyentes en la política europea del siglo XV, ya que tuvo un papel relevante en el conocido cisma de Occidente, en la división del papado entre Aviñón y Roma. Así fue como Francesc Sapera, en 1394, siendo canónigo de la Catedral de Barcelona, se trasladó a la citada ciudad francesa como secretario del Papa Benedicto XIII, conocido con el sobrenombre de Papa Luna. Además de esto, Francesc Sapera tuvo un papel preponderante en el compromiso de Caspe ante la llegada de los Trastámara a la corona de Aragón. Durante su mandato en el obispado de Barcelona, dio también un gran impulso a las obras de la catedral,
que dejó prácticamente finalizadas. De ahí que hoy en día encontremos en esta puerta lateral el escudo de armas en referencia a su persona, situado en la puerta de Santa Eulalia. Si seguimos circundando la catedral por el carrer del Bisba, llegaremos a la capilla de Santa Llúcia, de la que te dejo un vídeo monográfico en el enlace superior. Por último, acercándonos de nuevo a la entrada principal, poco antes de llegar por esta misma calle llamada Carrer de Santa Llúcia, vemos claramente en el muro lateral un nombre que hace referencia al fundador de la Falange española, José Antonio Primo de Rivera. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué hace un símbolo falangista que recuerda a un Víctor universitario en estos muros? Lo primero de todo sería comentar que los Víctor universitarios serían un símbolo adoptado por estudiantes universitarios desde época moderna, como homenaje a los compañeros que conseguían una distinción académica elevada, hecho muy acontecido históricamente en la Universidad de Salamanca o en la propia ciudad de Barcelona. El hecho en cuestión consistía en dejar constancia de la gesta estudiantil en la pared, grabando las iniciales o el apellido en el nombre del triunfador universitario, como pasa con un tal Viñas en el Palau del Lloctinent. Pero el problema llega cuando el símbolo universitario se ve apropiado por la figura de Francisco Franco, que seguramente, inspirado en los Víctors universitarios y maravillado por su significado heroico y de gesta educativa, se la apropió como emblema personal, estrenando su flamante logotipo el 19 de mayo de 1939, momento en que se inicia el desfile de la victoria, recién acabada la guerra. Fue a partir de entonces que los Víctors empezaron a estar omnipresentes por todas las iglesias del territorio español y grandes monumentos del Estado, pero esta vez asociados a la figura del dictador, o como es el caso, al fundador de la Falange española. Como has podido comprobar, la catedral y el barrio gótico tienen infinidad de historias que continúan y giran alrededor de toda la catedral, como la maravillosa intrahistoria del interior del templo. Pero esa es ya otra historia. Si has llegado hasta aquí, no olvides comentar el vídeo, darle al like y, lo más importante, suscríbete activando la campanita para conocer más secretos de Barcelona con Guide Celona. Y recuerda, nos vemos en las calles. Gracias.